porque sé que se hundirán más Titanics. Este artículo no lo escribí sobre bases históricas del hundimiento del Titanic, sustentadas en profundas investigaciones. Lo basé en lo que sabemos el común de los mortales sobre el suceso. Que si la culpa es atribuible a una cadena de casualidades inevitables e inexcusables, surgidas de la arrogancia, la falta de diligencia y la imprevisión. Que fue por exceso de confianza en que los que habían construido el barco habían hecho lo mejor de lo mejor y por tal razón no se vio necesario efectuar el simulacro de emergencia que debieron haber hecho al zarpar de Queenstown. Que los tripulantes no estaban familiarizados con el buque y al omitir ese simulacro del día 14 no tuvieron la oportunidad de estar al tanto de lo que era necesario conocer del complicado transatlántico. Que a pesar de disponer de toda clase de lujos, no contaban con unos binóculos para los vigías, que de haberlos tenido, el témpano habría sido avistado varios segundos antes y posiblemente esquivado a tiempo, según el testimonio del vigía Fleet, lo cual recientes investigaciones ponen en duda por los espejismos que esa noche se dieron y que ocultaron la visión del iceberg. Que se probó en su momento que el capitán Smith y sus segundos no actuaron con suficiente presteza al enterarse por 6 mensajes recibidos el 14 de abril de que había témpanos de hielo en el recorrido. Entre los elementos críticos que llevaron a la catástrofe se ha cuestionado la maniobra del primer oficial Murdoch cuando fue alertado sobre la cercanía del iceberg. Investigaciones más recientes dicen que actuaron con la diligencia que la situación e instrumentos posibilitaban en ese momento. Que los manuales de navegación de la época recomendaban enfrentar los icebergs en una posible colisión acelerando los motores y poniendo la proa a manera de cuchilla. Lo que hizo Murdoch fue frenar la marcha y exponer el flanco. De esa forma actuó de tal manera que en vez de evitar la colisión, la provocó. Hoy hay versiones de que el timonel erró al girar para evitar el iceberg por una fatal confusión que se presentó a raíz de que en el transatlántico había 2 sistemas de gobierno sometidos a 2 mandos distintos, uno frente al otro, ya que era un momento de transición de la navegación a vela a la de vapor. Crucialmente, los 2 sistemas de maniobra se oponían. En el viejo sistema había que girar el timón en dirección opuesta a la que uno quería que fuera el barco, y en el nuevo en el mismo sentido. Ante la orden de cambiar el curso del transatlántico para esquivar el gigantesco bloque de hielo, el oficial entró en pánico, se confundió y fue así que la orden de virar hacia la izquierda fue entendida como girar a la derecha y eso provocó la colisión fatal. También se habla mucho de la responsabilidad que cabe al Californian. Stanley Lord, capitán del Californian, fue el villano de la historia. Hoy ciertas investigaciones lo eximen, dadas las condiciones climáticas que provocaron los ya mencionados espejismos en medio de una noche aparentemente tranquila y además romántica por su cielo repleto de estrellas. Que los botes salvavidas eran insuficientes, aunque superaban el límite legal. Rostron, el capitán del Carpathia, fue el héroe del salvamento y recibió miles de cartas de felicitación y agradecimiento. El hallazgo de la cartilla de navegación de uno de los tripulantes supervivientes del mallogrado transatlántico Titanic confirmó que la compañía White Star Line, propietaria del buque, dio de baja a todos sus tripulantes, nada más tener noticias del naufragio, poco después de la medianoche del 14 de abril de 1912, y desembarcó a todos sus tripulantes en alta mar. Venían en el barco que los rescató, el Carpathia.
antes de saber si habían fallecido o no, con el objetivo de ahorrarse sus salarios. La compañía propietaria del Titanic, la británica White Star Line, nunca pidió o manifestó querer pedir que se le disculpase por algo. 6 advertencias sobre la presencia de hielo recibió el Titanic el día de la tragedia, pero fueron ignoradas por el operador que se encontraba ocupado transmitiendo mensajes personales de los pasajeros. 28 personas llevaba el primer bote de emergencia que salió del Titanic, aunque tenía lugar para 64. 472 fue el total de asientos que quedaron vacíos en los botes salvavidas. 49 niños pasajeros en tercera clase murieron, mientras que en primera solo uno. 74 años después de haberse hundido, fueron hallados los restos del gigante dormido, el 14 de julio de 1986. Bueno, tantas teorías, tantas explicaciones, y al final lo único cierto es que el mayor desastre de la navegación civil en toda la historia de la humanidad fue el del Titanic. Pero relacionado todo esto con el mundo del mercadeo, es interesante entrar a analizar por qué digo que habrá más hundimientos de Titanics. El mercado es como el mar del Atlántico Norte. Corrientes frías, corrientes cálidas, cambios climáticos que llevan de los 14 grados centígrados a temperaturas de congelación en segundos. Panorama visible solo aparentemente, lleno de espejismos que distorsionan la realidad. Mar surcado por colegas a los que únicamente les preocupa avanzar por sí mismo, otros que sí son solidarios. Ruta llena de obstáculos en movimiento permanente que muestran un camino diferente a cada segundo. Los clientes, directivos, empleados, proveedores y demás públicos relacionados con la empresa, vamos en los barcos que surcan ese mercado. Algunos navegamos en empresas pertenecientes a sólidos grupos que construyen poderosas naves, naves que ni Dios puede hundir. Naves que han segmentado a sus clientes en clientes de primera y de quinta, manejadas por oficiales muy entrenados, muy estudiados, muy sabios, muy fogueados, arrogantes y sordos a las advertencias de los menos dignos de ser tenidos en cuenta. Oficiales a los que toda la sociedad ensalza y endiosa y a la que ellos retribuyen separándola, aislándola, privilegiando a unos de sus miembros y condenando a otros. Navíos y oficiales que, estando preparados para avanzar solo por mares serenos y predispuestos al éxito, pero que a la menor adversidad no saben cómo reaccionar, no están preparadas, no tienen a su gente entrenada, no tienen suficientes medios para salvar la situación, que se limitan a lo legal sin hacer exactamente lo moral que ponga a buen recaudo a sus viajeros. Oficiales extasiados con la serenidad engañosa del paisaje, embelesados mirando hacia el cielo, queriendo alcanzar las estrellas e ignorando los obstáculos en el mar, preocupados únicamente porque todo al interior esté funcionando como ellos lo concibieron, inconscientes de dar a sus empleados las herramientas y conocimientos necesarios para cumplir cabalmente sus funciones y deberes, exigiéndoles a algunos de ellos sobreponerse a la adversidad de la organización, ofreciendo incluso hasta la muerte. Oficiales y propietarios dispuestos a acelerar los motores al máximo, cueste lo que cueste, que ocultan la realidad ante las adversidades hasta que se hacen inocultables, que hacen oídos sordos y ojos ciegos a las advertencias de que el mercado está cambiando y de que por lo tanto hay que virar el timón, que creen sabérselas todas y que por lo tanto no hay que oír las recomendaciones y advertencias de los que ocupan posiciones menos importantes en navíos más humildes. Oficiales y propietarios que mientras el barco se hunden
ponen la orquesta a tocar mientras los de tercera clase no pueden salir de sus trampas, que tratan de salvar a los que más les interesan sin pensar en que todos están en el mismo barco. Oficiales y propietarios que al final deben ser salvados por oficiales de menos pergaminos y provenientes de naves más sencillas y humildes. Propietarios y oficiales dispuestos a condenar lo moral para sanearse financieramente con tal de ganar más o perder menos, e incapaces de reconocer errores o de presentar disculpas. Pasajeros, sí, también pasajeros que con tal de salvar su pellejo teniendo cómo solidarizarse con los demás, les niegan oportunidades a estos. El Titanic lleva 100 años hablándonos al oído, advirtiéndonos sobre la humildad, mostrándonos que los mercados los surcan más fácilmente y con mayor seguridad los que saben seguir lo que el mercado les dispone, que la flexibilidad y adaptabilidad vale más que el gigantismo, que además adormece en la arrogancia, que los problemas hay que enfrentarlos admitiendo adversidades menores a las mayores que resultarían de tratar de esquivarlos. La historia del Titanic tiene miles de lecciones para los que hacemos mercadeo. Miremos solo unas pocas. Empecemos por la de definir segmentación, no para discriminar clientes, sino para amoldarnos específicamente a los vacíos de cada cliente. No dejemos de hablar de la solidaridad, de la empresa hacia el cliente y viceversa, de las empresas colegas entre sí y de los clientes entre sí. La humildad es una virtud que hace más grandes a quienes tienen a su cargo el mejoramiento de los demás. A mayor responsabilidad, más capacidad de escucha deben tener quienes tienen a su cargo mejorar al mercado. Los líderes deben saber mirar y entender el mercado. Cada servidor debe ser respetado como persona e individuo. Debe dotársele de las herramientas y conocimientos que necesitan para cumplir cabal y dignamente su labor. El mercado está lleno de espejismos, muchos de ellos creados por los competidores tanto para engañar a otros competidores como para engañar a los clientes y a otros actores del mercadeo. Mientras menos espejismos falsos creemos todos, más seguro será el navegar de todos. Que las masas ensalcen, que la prensa alabe, que los medios endiosen, más que beneficio, a la larga es perjuicio porque enceguecen con el destello de sus flashes y sus luces spot a quienes necesitan una visión muy despejada, libre y objetiva. Es mejor mantenerse alejado de eso que vanagloriarse por mojar prensa. La experiencia es irrelevante y a veces hasta perjudicial frente a los cambios en la manera de timonear las organizaciones. La falta de conocimiento de las nuevas teorías y circunstancias de la organización y del entorno impiden avanzar con seguridad en el mercado. Anquilosarse en viejos modelos sobre pretexto de la experiencia y de buenos resultados pasados es cavar su propia tumba. Ninguna empresa es tan sólida como para resistir una pequeña maniobra inadecuada en el momento inadecuado en el sitio inadecuado. Y nunca se sabe cuándo estaremos en esa situación. Siempre hay que estar bien preparados y atentos. Aún el emporio más grande puede hundirse en pocos minutos. Nunca hacerlo estrictamente legal es suficiente para mejorar al mercado y lograr la mejora de la organización. Hay que trascender a lo moral, lo correcto, lo justo y lo perfeccionador. Lo legal muchas veces está contaminado por el lobbying adelantado para beneficiar las conveniencias de unos pocos interesados con poder político y económico capaz de influir en los legisladores. No exigirle a nadie algo que no derive en engrandecerlo y en hacerlo mejor ser humano. Es preciso analizar más lo que a simple vista se ve. Es cabal no menospreciar ninguna señal. Es importante escuchar incluso al que menos parece poder aportar. El ofrecimiento que usted menosprecie puede ser el que lo hubiera salvado. La experiencia para navegar seguro no sirve en el fondo del mar.
Mientras se navega, se debe atender la marcha. Contemplar el paisaje es para otros o para usted en otro momento. La arrogancia es el peor consejero de negocios. En medio del narcisismo no te deja analizar la sabiduría detrás de las propuestas nuevas o simples. La arrogancia te enceguece, te ensordece, te elimina el olfato y el gusto y te vuelve insensible. El éxito fundamentado en las 4 P, poder, popularidad, posesiones y presencia, es efímero, débil y extravagante. El éxito duradero, con sentido y que aproxima a la felicidad y al perfeccionamiento debe sustentarse en las 5 S: servicio, sencillez, solidaridad, sabiduría y sumisión a Dios. La función esencial y única del mercadeo es mejorar la calidad de vida de los individuos relacionados con la actividad comercial de las organizaciones. Haber caminado tranquilamente parte del recorrido no quiere decir que así vaya a ser toda la vía. Hay que estar atento para hacer las variaciones del caso y no regodearse en el éxito alcanzado en el camino anterior. La capacitación en la nueva forma de hacer las cosas debe ser más profunda y exigente para las personas acostumbradas a hacerlas de cierta manera anterior. No se pueden poner a convivir sistemas antagónicos o contradictorios para gobernar las empresas. Si un cambio le pone en esa situación y decide adoptarlo, renuncia a la antigua forma de hacer las cosas. No hay que ganarle a nadie, no hay que ser mejor que nadie, no se requiere ser mejor que los competidores, se requiere ser mejor cada día contribuyendo a perfeccionar a los públicos relacionados con la empresa, protegiéndolos, cuidándolos, mejorándoles su calidad de vida, proporcionándoles felicidad en el camino. Las organizaciones que solo se preocupan por salvar lo económico por encima de salvar a sus públicos relacionados desaparecen más temprano que tarde. En la historia de tu hundimiento, el héroe será el colega tuyo que recoja tus clientes. No importa quién tuvo la culpa. Si el barco se hundió, encontrar al culpable no lo pondrá a flote nuevamente. Importa más saber cuál fue el yerro y aprender de él para no repetir nada que se le asemeje. Incluso de los desastres y hundimientos de los demás podemos aprender. Lo importante es ser humilde para reconocer en qué debemos cambiar y proceder a hacerlo. Si en el futuro se va a hablar de su empresa, ¿se hablará de cómo se hundió? ¿Los antropólogos y geólogos hallarán sus restos? ¿Los economistas forenses determinarán la causa de su muerte? Y si se habla de usted, ¿se dirá que fue el capitán arrogante? ¿El capitán sábelotodo? ¿El exitista? Recuerde que Titanic 2 no existe.